Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Y hoy tengo el gusto de presentaros, como podéis ver aquí, a Paz Pinilla-Cea. Ella es profesora de la Escuela de Ingenieros Navales, no obstante es química, hizo su tesis en la Universidad Complutense y se dirigió a uno de nuestros compañeros habituales en estos seminarios, José María Bastidas, y hoy nos va a hablar pues, de las líneas de investigación y de los últimos logros que han conseguido. Como podéis ver, tiene un título muy cercano, muy sugestivo, que es Bioinspiración, ¿no? Adhesivos para el diseño de materiales híbridos con estructura jerárquica. Bueno, lo vais a ver, ella está en el departamento de construcción de la Escuela de Navales, entonces todo esto va dirigido pues, a la construcción, obviamente, de barcos, ¿no? Es una cosa que en nuestro país ya se hace poco, pero que es muy interesante y que no deberíamos perder esa tradición, pero obviamente tiene muchas más aplicaciones. Así que os dejo con ella y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, Ignacio, agradecerte a ti la invitación a participar en estos seminarios y a continuación quería presentar el grupo de investigación en el que trabajo. Estos son sus miembros. El grupo de investigación se llama Materiales Híbridos y su actividad está centrada en el diseño, en la modelización, fabricación y ensayo de materiales híbridos estructurales para aplicaciones en ingeniería. Bueno, y dado que el nombre del grupo es en materiales, del grupo de investigaciones en materiales híbridos, sí que quería definir a qué conocemos o cómo llamamos, por qué llamamos a estos materiales híbridos. Estos materiales híbridos van a ser una combinación de materiales de diferente naturaleza, orgánica e inorgánica, pero con estructura jerárquica. ¿Y por qué lo de estructura jerárquica? Pues porque hemos visto que los materiales con los que trabaja la naturaleza son materiales que emplean una estructura jerárquica en su organización, es decir, emplea una organización diferente tanto a escala nano como a escala meso como a escala micro, y eso le confiere unas propiedades excepcionales. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a copiar de la naturaleza, esa estructura jerárquica que presenta. Y como decíamos, se produce una unión entre materiales diferentes y esa unión va a venir dada en la naturaleza mediante adhesivos. La naturaleza emplea adhesivos en grandes cantidades. Pero no se trata de copiar exactamente lo que hace la naturaleza, sino inspirarnos en su funcionamiento, es decir, tratar de entender cómo funcionan estos materiales para después nosotros inspirarnos en ella y tratar de hacer los mejores materiales posibles. ¿Qué tipo de materiales o qué características generales van a presentar este tipo de materiales con estructura jerárquica? Bueno, utiliza casi siempre los mismos constituyentes moleculares, es decir, son constituyentes moleculares muy sencillos, como pueda ser el carbonato de calcio. Eso sí, lo que tienen es muy controlada su orientación, es en donde son muchísimo más complejos y es donde le importa realmente a la naturaleza fijarse. Eso sí, como decíamos que une materiales muy diferentes, las intercaras tienen que ser muy resistentes y muy duraderas, presentan gran sensibilidad al agua, pero la sensibilidad es una sensibilidad positiva, es decir, mejoran sus prestaciones incluso con presencia de agua. Tienen propiedades variables en función de los estímulos a los que son sometidos, presentan geometrías muy complejas y, por otro lado, tienen gran capacidad de autorrepararse o de autolimpieza. Esas serían las características generales de este tipo de materiales con estructura jerárquica. Existen hoy en día ya gran cantidad de materiales con este tipo de geometría, en donde, por ejemplo, aparecen los adhesivos nanoestructurados, o bien membranas muy específicas, o bien materiales de altas prestaciones para blindaje o para neumáticos. Y aquí os presento a uno de los materiales con los que estamos trabajando, que le hemos llamado Malecón. Es un material estructural para la construcción naval, de ahí las siglas que presenta. Es un material híbrido laminado fibra-metal y que
va a estar desarrollado fundamentalmente para la construcción naval, pero también puede ser aplicado en la ingeniería civil. Vamos a ver en quién está inspirado este material. Bueno, este material, el que acabamos de nombrar, malecón, va a estar inspirado en el caparazón que presentan determinados moluscos o en el exoesqueleto de determinados insectos. Es un material, como tenéis ahí, multicapa. La matriz es un polímero natural que es el que va a hacer de soporte o de adhesivo. En este caso está fabricado de una sustancia que se llama quitina, y el refuerzo son placas de material de carbonato de calcio. Bueno, la energía de fractura es de 3 órdenes superior, de magnitud superior a la de sus componentes por separado, con lo cual quiere decir que va a presentar unas propiedades excepcionales. Nuestro material, el material laminado híbrido, va a estar formado por material metálico, capas de material metálico, como tenéis aquí en la imagen, y intercaladas entre ellas el refuerzo de material compuesto. Ese material compuesto va a estar formado por una matriz polimérica, ya sea o bien de vinilester o epoxi, y un refuerzo de fibra de vidrio, de fibra de carbono, de fibra de aramida, es decir, diferentes posibilidades a la hora de constituir nuestro material. Ese material, su patente fue concedida en el año 2007 y lo que se ha hecho es la extensión de la patente, se ha solicitado la extensión de la patente ahora a Europa y a Japón. Aquí tenemos, os presento algunas de las fotografías de diferentes paneles planos y curvos. Como podéis observar, los paneles planos, la unión correspondiente se establece a través lo que no tengo, no me he dado cuenta de haber pedido, bueno, es igual, lo señalo con la mano. Como podéis ver, gracias. Como podéis ver, el escalonado correspondiente de la unión que se establece entre los diferentes paneles, entre las láminas metálicas y las láminas de material compuesto, o bien el caso de los paneles curvos. Bueno, como decíamos, en este caso estamos uniendo materiales de muy diferente naturaleza, y eso sí, el adhesivo que vamos a tener presente en la unión de estos materiales juega un papel importantísimo. Tiene que ser capaz de acoplar las diferentes propiedades mecánicas que tenemos del material metálico y del material compuesto, que está formado por la resina y por la fibra que está ejerciendo de refuerzo. Por lo tanto, esa unión adhesiva va a ser un factor crítico y un factor muy importante a la hora de otorgar las propiedades excepcionales que presentan este tipo de materiales. La naturaleza nos ofrece gran cantidad de adhesivos y de diferentes mecanismos. Vamos a hacer un pequeño resumen de los diferentes adhesivos que presenta o los diferentes mecanismos de adhesión. El primero podría ser el anclaje mecánico. Ese anclaje mecánico lo utilizan un tipo de plantas de la familia de las compuestas y del género Xanthium, que es en lo que está basado el funcionamiento del velcro. Estas son las típicas plantas que cuando caminamos por el campo, ¿verdad?, siempre se nos pegan los calcetines o los pantalones y no hay forma de quitarlas. Bueno, pues en base a ellas está inspirado la fabricación del velcro. El mecanismo de fricción, este mecanismo siempre viene asociado a cualquiera de los otros que vamos a ver, lo presentan las ranas arborícolas o los geckos, y ya el mecanismo de adhesión, y dentro de él tendríamos el pegado. En este ya hay presente una sustancia pegajosa que lo presentan, por ejemplo, el mejillón azul o el mejillón común, y a través de los hilos del viso es capaz de pegarse a la roca y le da exactamente igual las condiciones meteorológicas, la marea, la concentración salina. Presenta una adhesión grandísima sobre la roca y no hay forma de despegarlo. En el caso de la succión lo presentan, por ejemplo, los murciélagos, en base a la diferente presión que va a presentar la ventosa en la parte interior y exterior. La adhesión húmeda la presentan las ranas arborícolas, y en este caso sí que hay necesidad de una sustancia húmeda entre las patas de la rana y la superficie sobre la que camina.
segrega una sustancia de aproximadamente unos 20 nanómetros de espesor, pero la necesita para poder sujetarse a la superficie. Y por último, la adhesión seca, que es la que presenta el gecko y es en la que nos vamos a detener nosotros un poco más a lo largo de esta charla, es una adhesión que no hay presencia de ninguna sustancia pegajosa y, como veremos, va a ser en base a las fuerzas de Van der Waals que se van a generar entre los filamentos que presentan las patas del gecko contra la superficie. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de cómo camina el gecko a través de una superficie completamente lisa y vertical, en este caso, y va a estar basada, como decíamos, en las fuerzas de Van der Waals que se van a establecer entre los diferentes filamentos que presentan las patas del gecko. Esos filamentos, como vamos viendo ahora en el vídeo, presentan una estructura jerárquica, es decir, de cada una de ellas se divide en miles y esas a su vez en otras miles de filamentos muy pequeños y que son los que van a establecer la interacción con la superficie, es decir, son fuerzas de corto alcance. Como decíamos, estructura jerárquica, desde la organización macro a la organización nano. Fijaros en cada una de las diferentes setas en que está dividida las patas del gecko, a su vez estas están divididas en otra serie de setas y por último en espátulas, cada una de ellas, pero eso sí, con un número muy grande en cada una de las divisiones. Esa estructura jerárquica y las fuerzas de Van der Waals van a ser las responsables de esa adhesión. Bueno. Perdón, ya está. Bien. Decíamos, estructura jerárquica. Como podéis ver aquí, estas serían las diferentes espátulas en las que está dividida las diferentes fibrillas que componen la pata del gecko. A su vez, cada una de ellas está dividida en otras que son capaces, debido al tamaño tan pequeño que presentan, de adherirse a cualquier tamaño de rugosidad. En la siguiente imagen podemos ver cómo desde la mosca hasta el gecko, que es el animal de mayor tamaño que tiene esta estructura jerárquica para lograr esa adhesión independientemente del tipo de rugosidad que vaya a presentar la superficie, cómo se va complicando a medida que vamos aumentando el tamaño del animal, la estructura jerárquica que presenta, desde un nivel muchísimo más simple en el caso de la mosca a un nivel bastante más complicado ya en función de su estructura jerárquica para la adhesión. Y en uno de los principios que se basa el buen funcionamiento de la adhesión del gecko es el llamado principio de contacto dividido. En este caso, fijaros, si nosotros tuviéramos una superficie como esta adherido totalmente a la superficie con la que mantiene el contacto del adhesivo, a la hora de despegarlo, el esfuerzo se realizaría en una de las caras, es decir, lo que yo empezaría a levantar sería una de las superficies con las que tenemos aquí en este lado, y sin embargo, cuando nosotros tenemos el contacto dividido, en un principio podríamos decir, bueno, si hay menos contacto puesto que está dividido y el área total de adhesión va a ser más pequeña, ¿cómo es posible que presente una adhesión muchísimo mayor? Eso es debido a la diferencia de separación entre los diferentes cuadraditos, en este caso, que presenta el área de contacto, porque a la hora de despegar, de comenzar el despegue, no solamente comienza en esta zona, sino que comienza en esta, o en esta, o en esta, y la suma total de toda la superficie, si sumáramos los cuatro, ¿verdad?, sería mayor que lo que aparece en el otro. Por lo tanto, la superficie de contacto sí que es mayor, en ese caso por la que comienza a despegar. Bueno, esto sería uno de los principios en los que está basado ese contacto. Y una vez llegados aquí, sí que quería explicar la terminología con la que habitualmente nosotros trabajamos. Denominamos bioadhesivos aquellos materiales cuya misión es unir o sellar.
Llamamos adhesivos biocompatibles a aquellos materiales, ya sean sintéticos o naturales, pero que van a estar en contacto o bien con tejidos o con fluidos biológicos, y en los que nosotros nos vamos a centrar más, que van a ser estos, serían los adhesivos bioinspirados. ¿Diferencia entre biomiméticos y bioinspirados? Bueno, los biomiméticos lo que tratan es de reproducir exactamente la estructura o el funcionamiento del material biológico, y sin embargo el bioinspirado lo que se trata es de entender su funcionamiento y aplicarlo a la tecnología con la que hoy contamos. Bueno, y no quería desaprovechar este momento para decir que en el año 2010 va a salir publicado un handbook sobre tecnología de la adhesión, y concretamente el capítulo 57 dedicado a bioadhesivos lo escribe el profesor Juan Carlos Suárez Bermejo, que es la persona que dirige nuestro grupo de investigación. O sea que si os animáis necesitáis tener conocimiento sobre ellos, pues ahí vamos a tener ese handbook en el año 2010. Bueno, vamos a centrarnos un poco en cómo fabricar este tipo de adhesivos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que fabricar algo que sea de muy pequeño tamaño, como veíamos anteriormente. Pero fabricar algo de un pequeño tamaño tiene sus problemas, ¿eh? Tenemos que medir, tenemos que ver, poderlo observar, vamos a tener que moldear para poderlo fabricar o manipular. Existen dos métodos de fabricación o dos familias de métodos de fabricación a la hora de trabajar con esta tecnología, tanto micro como nanotecnología, que serían los métodos top-down y bottom-up. Y como hay varios miembros de mi grupo que están relacionados o muy relacionados con el mundo del arte, me sugirieron para explicar este tipo de métodos, los primeros, nada mejor que compararlo, por ejemplo, con una de las técnicas con las que muchos de ellos trabajan, que es la técnica de la talla. ¿Y en qué consiste? Pues partir de algo muy grande, ir eliminando el material sobrante, darle la forma adecuada al vaciado, hasta la obtención, ¿verdad?, de la escultura final. En esto es lo que consisten los métodos top-down. ¿Qué métodos se trabajan o con qué métodos se trabajan habitualmente? Con los métodos de fotolitografía, que combinan la litografía con la radiación. Y dependiendo del tipo de radiación podemos conseguir un tamaño u otro. En el primer caso, si trabajamos desde la radiación visible hasta la ultravioleta, somos capaces de llegar hasta la escala de micras, y si trabajamos con rayos de electrones somos capaces de llegar incluso hasta 10 nanómetros. El problema que tienen los rayos de electrones es que no se puede trabajar con sustancias que sean muy sensibles a la temperatura. Aquí tenemos un esquema de funcionamiento. Se trata de añadir a nuestra sustancia o depositar en nuestra sustancia un material fotosensible. Ese material fotosensible va a ser iluminado mediante luz para tratar de transferir las diferentes formas geométricas que va a presentar una máscara sobre el sustrato. Posteriormente se procederá a su revelado, eliminación de la parte posterior, y aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes de dos moldes elastoméricos de una sustancia que es muy habitual a la hora de trabajar en litografía, que es el polidimetilsilosano. Bueno, una imagen de la pista superior y la otra de una sección transversal. También se suele utilizar lo que se llama la litografía blanda. En este caso lo que se parte es de un molde, suele ser un molde rígido de vidrio o bien de silicio, hasta la obtención del molde que nosotros queremos conseguir, que es del polidimetilsilosano. Posteriormente este se deposita sobre el material que nosotros queremos darle la forma geométrica, y muchas veces utilizando sustancias que presenten una baja viscosidad, pues simplemente por capilaridad se van rellenando la forma geométrica de nuestro molde hasta la obtención, ¿verdad?, de la sustancia final. Otras veces, cuando interesa no trabajar con materiales en dos dimensiones sino en tres, se suele utilizar la fotolitografía por interferencia o bien por máscara de fases. Cualquiera de las dos consiguen obtener elementos en tres dimensiones. En este caso, por diferentes rayos de luz que confieren en la muestra a través de la máscara, o bien en el caso de máscaras de fases que no tienen una geometría plana, sino con una geometría determinada, la propia máscara, somos capaces de conseguir ese material. Bien,
Limitaciones que presenta la técnica. Las limitaciones son las siguientes. Con la litografía óptica se suele llegar hasta los 100 nanómetros aproximadamente y con rayos de electrones somos capaces de bajar a más. El problema que se presenta en aquellos materiales que son sensibles a la temperatura. Para explicar los métodos bottom-up lo hacemos a través de la técnica del modelado, es decir, lo que vamos a hacer en este caso es para la consecución de la escultura final empezar a trabajar con trozos, es decir, yo voy a través de un trozo de arcilla, voy construyendo la primera pata de nuestro caballo, la segunda pata, la tercera, añadir el cuerpo correspondiente hasta la estructura final. Estos métodos bottom-up, ¿qué tienen de particularidad? Bueno, pues la particularidad es la siguiente. Ellos son capaces de producir una autoorganización de átomos y moléculas, como tenemos aquí en este caso, el ensablado de las moléculas posteriores, hasta la consecución, en este caso, de la fibra correspondiente. Es decir, voy una a una hasta conseguir lo que a mí me interesa. Este es un caso muy típico de utilización bottom-up para la fabricación de materiales de adhesivos en base a nanotubos de carbono. En este caso, una vez conseguido los nanotubos depositados, los nanotubos de carbono lo que hacen es recubrirlos mediante un polímero. Posteriormente se elimina la parte final del polímero y lo que va a quedar en contacto con la superficie después va a ser el nanotubo de carbono. Estos se suelen utilizar cuando nos interesan fibras de un tamaño de longitud mayor que la que conseguimos con un polímero. Esto es un método que está englobado dentro de los métodos bottom-up, pero a mí me parece que debería estar fuera de ellos. Es un concepto diferente a la hora de crear este tipo de materiales, que es crear mediante esfuerzos de compresión una determinada rugosidad en nuestro material. Es decir, consiguiendo de esta manera, ¿verdad?, la rugosidad que yo estoy buscando y después, posteriormente, irradiado con luz para obtener la geometría adecuada. Aquí tenéis las diferentes geometrías en función del tiempo de oxidación que se pueden conseguir y que es un método muy interesante a la hora de conseguir la rugosidad que yo estoy buscando en mi material. Aquí tenéis una imagen de uno de los adhesivos con los que nosotros estamos trabajando, en donde puede ser observada esa micro rugosidad en la superficie, para que tuvierais un ejemplo con lo que estábamos nosotros trabajando. Bien, otra posibilidad que hay es de fabricar moldes de un tamaño muy pequeño, por eso se denominan los llamados nanomoldes, pero en este caso de copolímeros de bloque, es decir, utilizando dos polímeros diferentes. Ya hace 3 semanas aquí estuvo una persona que nos estuvo hablando del CSIC, que se llama Milagros, no recuerdo su apellido, Sanjanjos me parece que era, Mijanjos, en donde nos estuvo hablando de la generación de una serie de nanomoldes, pero en base a sustancias oxidadas en la superficie. Bueno, esto es un método bastante habitual con el que se trabaja, y una vez curada la matriz lo que se hace es eliminar uno de los polímeros mediante la utilización del solvente adecuado, y por ello se puede emplear posteriormente como un molde para fabricar nuestro adhesivo. ¿Qué limitaciones presentan estas técnicas? Pues que crezcan esas estructuras donde nosotros queramos y como queramos, ¿eh? Se suelen emplear catalizadores o redes de difracción también muchas veces, y para conseguir una longitud determinada o trabajar desde longitudes muy pequeñas a mucho mayores, sí que hay que combinar o se debe combinar ambos métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el grado de complejidad que crea. Si nosotros estamos trabajando con métodos top-down, pues desde 1 milímetro hasta 1 micra aproximadamente son buenos métodos para trabajar, pero a partir de ahí deberíamos de combinarlo con métodos bottom-up que van desde aproximadamente los 10 o 20 nanómetros hasta la micra. Si nosotros tenemos que recurrir a trabajar con todo el campo de trabajo, necesitaríamos trabajar con las dos técnicas habitualmente.
Bueno, aquí simplemente tenemos un esquema de las diferentes técnicas con las que hemos visto. Hay una de ellas que no he nombrado, que era la anodización, lo que me está refiriendo a que esta persona nos estuvo hablando hace 3 semanas, que es la creación de un óxido. Fundamentalmente trabajan con óxido de aluminio. El hecho de que sea un óxido muy poroso hace la posibilidad de molde a la hora de trabajar nosotros con él. Bueno, y vamos a ver ahora una serie de ejemplos de adhesivos tanto biomiméticos como inspirados. Mirad, uno de los primeros robots que fueron fabricados fueron en polidimetilsilosano, basándose en las patas del escarabajo, la G. viridula, y como podéis ver en una ampliación aquí de la pata, sí que a su vez está dividida en otra serie de filamentos que es el que va a establecer el contacto con la superficie. Bueno, estos fueron los primeros robots, ahora lógicamente están muchísimo más desarrollados. Aquí tenéis un ejemplo de una microfibra de polipropileno, es de un material que en dureza es muy parecida a la quitina, la que emplea el gecko, el animal que hemos estado viendo, el lagarto que hemos estado viendo anteriormente. Aquí tenéis, por ejemplo, la diferencia, si podéis observar la diferencia de zonas claras en la superficie. Fijaros, estos están siendo desarrollados en la Universidad de Ohio. Por diferencia del peso que van a tener, en un caso, como veis en el lado de la izquierda, en donde está soportando 20 gramos, hay una serie de fibras que se están poniendo en funcionamiento, es decir, en contacto. Sin embargo, cuando el peso es mayor, ya el número de fibras implicadas es mayor, es decir, en función del peso que va a soportar, el número de fibras que se ponen en contacto comienzan a actuar. Aquí vamos a ver un vídeo en donde vamos a ver, si os fijáis aquí, la zona cómo empieza a clarear en el momento que empieza a actuar el peso. ¿Lo veis? No sé si se ve bien cómo aumenta esa superficie clara del adhesivo, que está haciendo que muchas más fibras se pongan en funcionamiento para soportar ese peso. Además ahora con la facilidad que es capaz de eliminarlo, no sabe muy bien cómo cogerlo para no quitarlo, y la facilidad con la que despega, ¿vale? Bueno, otro ejemplo de este tipo de materiales o de adhesivos que se van a emplear son de polimida o polidimetilsilosano en los dos casos, bien utilizando una máscara positiva o negativa, es decir, o bien recubren la máscara, el molde que nosotros hemos hecho con el material correspondiente, en el caso de la polimida, o por ejemplo lo que recubren son los huecos que dejan ese molde, que sería la máscara negativa. Bueno, en uno y en otro podéis observar los diferentes materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, un hombre araña, el muñeco este hombre araña, que con una superficie de contacto de 0,5 centímetros cuadrados con fibras de poliimida es capaz de soportar ese peso, que aproximadamente tiene unos 40 gramos, pero con esa superficie sería capaz de soportar hasta 100 gramos o por encima de 100 gramos. Uno de los problemas que se presentan en este tipo de adhesivos, y aunque no tenemos tiempo para detenernos en tantas cosas, es la disposición en las que quedan las fibrillas. Fijaros que estábamos viendo que las fuerzas de corto alcance que se establecen con la superficie, pero claro, las fibras también entre ellas están muy cerca. Y también existen fuerzas de corto alcance y muchas veces se pueden ocasionar, si no se controla excesivamente la geometría, se pueden ocasionar esta especie de racimos que lo que hacen es provocar una pérdida de adhesión. Aquí tenemos, ya que estamos hablando de adhesivos con estructura jerárquica, diferentes ejemplos en bien polidimetilsilosano o bien en polimida, con la superficie, con la estructura jerárquica. ¿Y cómo logran esa estructura jerárquica? Bueno, pues repiten lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos visto anteriormente, la fotolitografía 2 o 3 veces según la estructura que vayan a depositar. En un caso depositan la sustancia fotosensible, es irradiada a través de una máscara, vuelven otra vez a recubrir el material, vuelven otra vez a irradiar hasta la obtención, ¿verdad?, de la sustancia final, una vez que se elimina ya el molde.
Y quería hablaros de un nuevo adhesivo que enseguida va a salir, ya se está probando para la fabricación o cómo utilizarlo como sutura quirúrgica, que es el llamado Geckel. Tiene las propiedades de dos de los adhesivos que hemos estado viendo, naturales. Uno va a ser el que utiliza el mejillón para adherirse a las paredes de la roca, y otro va a ser el que presenta el gecko, esa interacción a través de la estructura jerárquica. Bueno, ¿qué han obtenido del mejillón? Han tratado de generar las cinco de las proteínas que son responsables de esa buena adhesión contra la superficie. Sin embargo, muchas veces a la hora de poder, de los diferentes procesos químicos que se lleva, se desnaturalizan y no tienen la eficacia que debería de tener en un principio. Eso todavía no está logrado. Lo que sí que utilizan en este caso es una de las proteínas que contiene un aminoácido, que es la dopa, que creen que es una de las que fuertemente es responsable de esa buena adhesión. De tal manera que lo que han hecho es, mediante el mismo método, por fotolitografía, obtener un molde de la sustancia correspondiente de PDMS, del polidimetilsilosano, y ha sido recubierta después ese molde mediante un polímero sintético con dopa, es decir, con ese aminoácido que es el que es capaz de generar esa buena adhesión, y creo que está dando unos resultados estupendos. Bueno, ¿realmente son útiles estos adhesivos micro o nanotexturizados? ¿Cómo puedo realmente cuantificar su comportamiento? Bueno, pues son dos de las preguntas, lógicamente, que nos deberíamos de hacer. Bien, son muchos los parámetros que existen de comparación y realmente deberíamos de conocer cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos para saber si realmente estos adhesivos que estamos fabricando son útiles en comparación con los que existen hoy en día. Tenemos parámetros que van desde fuerzas de separación, por ejemplo, el primero que tenemos, en donde tiene la ventaja de que es una medida muy simple, y sin embargo el problema que se plantea es que va a depender de la zona pegada. O, por ejemplo, parámetros como la energía crítica de adhesión, en donde tiene la ventaja de que no depende de la superficie pegada, pero sí que va a tener el inconveniente en que hay que tener los efectos, en cuenta los efectos viscoelásticos de los polímeros. Y concretamente vamos a contar qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros adhesivos a la hora de tener en cuenta ese tipo de parámetros para poder cuantificar. Mirad, uno de los fallos más importantes de nuestros materiales es el fallo de pandeo local por delaminación. Es decir, se va a producir, ¿verdad?, debido a los esfuerzos a los que se va a encontrar sometidos, cuando se somete a las diferentes probetas a ensayos de flexión o de compresión, pueden aparecer, como veis aquí, esas zonas de pandeo con delaminación, es decir, separación, ¿verdad?, entre las diferentes láminas que ahí están participando en nuestro material, y que, como decíamos, esa intercara tiene que ser lo más resistente y duradera posible, lógicamente. Bueno, tenemos aquí representada en la siguiente figura una imagen con los diferentes valores o las curvas de energía crítica de adhesión, en donde vienen en función de la carga aplicada y la longitud de la grieta, es decir, de la zona despegada. Como podemos observar en ella, no interesa trabajar ni con valores muy pequeños de energía de fractura ni con valores muy grandes. ¿Y por qué? Cuando los valores de energía de fractura son muy pequeños, entonces lo que ocurre es que sí que es tolerable, ¿verdad?, distancias de despegue grandes, pero en cambio va a fallar a cargas muy pequeñas, como tenemos ahí descritas. Sin embargo, cuando estamos trabajando con valores muy grandes, tampoco es interesante. ¿Y por qué? Pues porque los tamaños tolerables para que no exista un despegue o un progreso estable de la grieta son muy pequeños, aunque aguante grandes cargas. Hemos realizado medidas de energía de fractura en uniones adhesivas en modo 1 con los ensayos TDCB modificados,
¿Y por qué TDCB? Bueno, hemos optado por la geometría de esta probeta porque de esa manera la flexibilidad es la misma independientemente de la zona despegada, y en este caso lo que nos encontrábamos es que la energía de fractura adhesiva en principio debería ser constante y no lo era. Lo que ocurría es que con el tipo de adhesivos con los que nosotros estábamos trabajando había que modificar había que modificar el hecho de que nuestro material aparecían los efectos viscoelásticos de nuestros adhesivos. De ahí que una vez hecha la modificación oportuna obteníamos valores de energía de fractura estables. También hemos medido la energía de fractura no solamente en modo 1, sino en modo mixto, en modo 1 y modo 2, puesto que es la forma más habitual en la que va a trabajar nuestros materiales. Aquí tenemos una representación esquemática del ensayo de MMB y un ensayo de la probeta con el utillaje que hemos empleado y los resultados obtenidos en base al grado de emisividad que nosotros estábamos aplicando. Es decir, esta parte sería la suma, ¿verdad?, de los dos, tanto en modo 1 como en modo 2, en la obtención de la variación de la energía de fractura adhesiva entre nuestro material. A continuación tenemos el ensayo Iosupescu. Este ensayo lo hemos hecho para la determinación de las propiedades a cortadura de nuestros adhesivos, puesto que es uno de los esfuerzos con los que nos vamos a encontrar en nuestros materiales. Es muy interesante determinar tanto la fuerza como el desplazamiento cuando se somete a esfuerzos de cortadura. Aquí tenéis una imagen del aparato utilizado, del utillaje correspondiente y una imagen de nuestro adhesivo que va a estar situado en esta zona entre las diferentes probetas con las que hemos estado utilizando. Lo que se ha hecho es añadir un vástago, un voladizo, en donde se ha puesto un extensómetro para medir exactamente, para medir la deformación de nuestro adhesivo independientemente del adherente. Bueno, y con esto sí que quería no solamente daros las gracias a vosotros por estar aquí escuchándome hoy, sino también dar las gracias a todo mi grupo de investigación, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. He ido un poco más deprisa, a lo mejor de lo... Muy bien. Muchas gracias, Paz. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, así que si os animáis. Javier. Paz, ¿estáis haciendo estos nanopattern aquí que utilizáis algunos de los pacientes que hay? No, estamos trabajando más con la parte de rugosidad, como hemos dicho. Lo que ocurre es que no he contado más porque es que está pendiente de patente ahora el material, por eso no me he metido con más detenimiento a hablar de ello. Pero estamos trabajando más con ese método, sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada. No, vamos, a mí me parece... Las aplicaciones que tenéis son muchísimas, ¿no? Muchas. ¿Y tenéis para algún estos objetivo materiales concreto ahora mismo de aplicación? Sí, estamos trabajando con el material este nuevo que estaba pendiente de patente. Es un material dedicado de alta capacidad de disipación de energía y alta tolerancia al daño. Entonces, ya en cuanto esté la patente hecha, me comprometo a venir y a contarlo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti.